Dios. Bendecimos tu nombre, Padre, en esta mañana. Te adoramos por tu gran misericordia y tu infinita bondad, porque nunca han decaído tus misericordias y nuevas son cada mañana. Y en esta mañana te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú has creado todas las cosas bajo la diestra de tu justicia. Y en esta mañana, Padre, te adoramos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea irreprensible delante de ti. Y vamos a leer para iniciar nuestro culto esta mañana con el Salmo 123, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová estaré por largos días. Amén. Bien, hermanos, pues ya vamos a iniciar en esta mañana, pero vamos a iniciar con la palabra de Dios. Y quiero que busquemos en el Salmo 103, en el Salmo 32, en las Escrituras, y dice así su palabra: Bienaventurado aquel que en cuyas transgresiones han sido perdonadas, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo el santo en el tiempo de que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio y me guardas de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados en cabestro o con freno, porque si no se acercaren a ti, muchos dolores habrá para el impío, mas el que confía en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vuestros los rectos de corazón. Amén. Bien, pues Dios siempre se ha preocupado por la humanidad. Y en este salmo nos habla de que nosotros como seres humanos pues ofendemos a Dios día a día con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero aquí el salmista nos da una bienaventuranza a través de la palabra, y que dice que el bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. ¿Quién es el que nos puede perdonar? Solo Dios, por medio de Jesucristo, que somos lavados con la sangre del Cordero. Y en esta mañana pues el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón para que nos pongamos a cuentas delante de Dios
y quitando toda transgresión de nuestra vida que ha venido por hacer el pecado, ¿no? Pero Dios, en su infinita misericordia, que nos perdona de todo pecado y de toda maldad. Porque el que confiesa sus pecados, dice esta palabra, que Él es fiel para perdonar todo pecado, toda iniquidad, toda transgresión que el hombre haya cometido por medio del pecado. Dios nos está llamando a que nos pongamos a cuentas de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones, de todas las ofensas que hacemos en el transcurso del día. Por eso dice: bienaventurados aquel cuyo varón sus pecados le son perdonados y sus transgresiones. Y el segundo punto dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esta es la benevolencia de Dios, que cuando nosotros nos encontramos ante Dios justificados, dice. ¿Y cómo vamos a ser justificados? Dice la palabra de Dios que debemos de ser justificados por medio de la fe. Estábamos en la prédica pasada, les comenté que el creer en Dios nos aumenta la fe. ¿Cómo poder creer en Dios? Es por medio del oído, del oír. Si usted ha escuchado la palabra de Dios, se interesa en conocer más lo que es de Dios, porque Dios es el que nos da ese empuje para entrar al reino. Y como dice también que el reino de los cielos es de los valientes, aquellos que escuchan, aquellos que se arriesgan, aquellos que quieren enfrentar sus temores, sus miedos, hacia acercarse a Dios. Dice: acercarse a mí, dice Dios, acérquense a mí y yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y sanaré toda su familia. Dios está interesado a que nosotros, como seres humanos, nos pongamos a cuentas ante Dios y busquemos su justicia. La justicia de Dios es a practicar lo bueno delante de Él, es hacer su voluntad mediante su palabra. Por eso esta palabra que habla aquí en el Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre a quien cuyo no culpa de iniquidad Jehová, en cuyo espíritu no hay engaño. En nuestro espíritu no hay engaño. Esto quiere decir que somos gente santificada, pura delante de Dios. Hay pureza en nuestra vida, hay santidad en nuestra vida. Nuestro corazón está santificado para Dios. Confiamos en un Dios poderoso, fuerte, que nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo vamos a ser lavados delante de Dios? En la Escritura nos dice que Jesús nos lava con su preciosa sangre, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda angustia, de toda iniquidad. Y algo que es importante, el versículo 6 en el Salmo 32 dice: por esto orará a ti todo santo en tiempo en que puedas ser hallado. Todo santo orará a ti para que seamos purificados. ¿Cómo purificar el corazón? ¿Cómo lavar el corazón? Orando ante Dios con oración y súplica, lavando nuestros pecados de toda iniquidad en la sangre de Jesucristo. Ciertamente, dice, en la inmundicia, en la inundación de muchas aguas, no llegará tras él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Me librarás de la tentación, me librarás del pecado, me librarás de la enfermedad, me librarás de la angustia, me librarás de la persecución, me librarás de la liberación que me rodea. Aquellos que me persiguen, ¿no? Aquellas personas que buscan el mal para nosotros.
los males. Tú me librarás de mi adversario, me librarás de saetas que vengan contra mí. Cuando nosotros estamos siendo purificados, estamos practicando la verdad en Jesús. No hay nada que nos pueda perturbar ni nos pueda detener, porque estamos confiando en un Dios verdadero, en un Dios que nos da la vida, en un Dios poderoso para destrucción de fortalezas. Por eso dice: tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Quiere decir que tú me cubrirás con tu Santo Espíritu, tú me librarás de mi adversario, tú me librarás de aquellos que me persiguen, tú me rodearás de cánticos de guerra y me darás la victoria. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está fijando sus ojos sobre cada justo, sobre cada persona que practica su verdad, que habla su verdad, que lleva su verdad, que habla cosas del reino de Dios. Dios está su mira sobre esta persona. Dice: sobre mis ojos, sobre ti fijaré mis ojos. Sigamos adelante en este salmo. Dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Cómo es el caballo? ¿Cómo es el mulo? Pues ¿cómo se forma una mula? Dice que cuando se cruza un caballo con un burro, se hace una mula o un mulo. El caballo es más dócil. El caballo es más dócil para entender y para domarlo, pero la mula o el mulo es más difícil de que entienda para sujetarse al hombre. Y Dios nos compara con estos animales, que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Sin entendimiento quiere decir que no atendamos la voz de Dios, que no hagamos caso lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña, lo que Dios dice: apártate de la iniquidad, apártate del pecado, apártate de la maldad, haz el bien, haz mi voluntad, haz mi justicia, estar en mi verdad. Esto es que dice que nosotros tenemos que tener el entendimiento bien marcado en nuestra mente, que has de ser sujeto con cabestro o con freno. Tenemos que sujetar para poder dominar nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender los propósitos de Dios. Tenemos que poner un cabestro. ¿Qué es un cabestro? Es algo que te detiene a hacer lo malo, algo que en lo espiritual, algo que te frena para hacer la voluntad del que te somete. Porque Dios dice en su palabra: someteos pues a Dios. Si tú te sometes a Dios, si tú usas estas herramientas que dice, utiliza el cabestro y con el freno, que pongas un freno, sométete a la voluntad de Dios. Todo lo que se te venga en mente, no todo es bueno. Como Pablo decía en la palabra, cuando él quería hacer lo bueno y hacía lo malo, dice: no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Podemos observar y podemos ver para discernir qué es bueno y qué es malo. Dios nos da el discernimiento para que nosotros entendamos lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice que debemos entender cuál es lo bueno para poder sujetar la voluntad de Dios en nuestras vidas, para poder practicar su voluntad en nosotros, para poder entender los propósitos
propósitos de Dios para poder entender que Él es Dios y no hay otros fuera de Él. Cuando nosotros somos rebeldes, porque la rebeldía, pues por naturaleza, nuestro corazón es rebelde. Nuestro corazón no le gusta atender a la voz de Dios. Por eso Dios dice que en cierta ocasión, algo que no quisiéramos tocar, pero es cierto. Cuando Dios hizo al hombre, Adán y Eva, pues pasaron por un proceso que se rebelaron contra Dios. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que no comieran del fruto prohibido, ellos pues siempre estaban luchando con su mente, siempre estaban diciendo, pues Dios nos ha dicho que no comamos del fruto prohibido. Ese era el mandamiento, pero fue una lucha tremenda para ellos, porque ellos no practicaban la palabra. No había en ellos una defensa para vencer esa tentación. Entonces les ganó más que nada. La mujer fue la que incitó a Adán a comer el fruto y ambos echaban la culpa, ¿no? Pero ese no es el propósito. El propósito es de que hubieran entendido la voz de Dios. ¿Y cuál era la voz de Dios? Es entender que se negaran a hacer el pecado, a desobedecer, que hicieran la voluntad de Dios. Por eso dice que no todo es lícito. Lo que vemos no todo podemos ver. Lo que tenemos o hacemos no todo nos es lícito. Quiero dar a entender que hay que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Desecha lo malo y retén lo bueno. Ese es el mandamiento de Dios. Sigamos adelante, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Todos los que confiamos en Dios, los que esperamos en Jehová, nuestro Dios, no habrá calamidad en nosotros. No habrá, pero los impíos, los que practican el pecado, los que practican la maldad, los que les dicen que hagan lo bueno y no lo hacen y siguen haciendo lo malo, los impíos, esos son los rebeldes, los desobedientes. Esa gente pues vendrá, tiene muchos dolores. La gente impía se llena de amargura, se llena de impiedad, de maldad. Mas los que esperamos en Jehová, en nuestro Dios, dice, nos rodeará la misericordia. Dios tendrá de misericordia del justo. Por eso dice, no habrá justo desamparado, ni hombre que mendigue pan. Aquel justo siempre practicará su justicia. Y ya por finalizar dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vuestros rectos de corazón. Canten con júbilo todo el corazón recto delante de Dios. ¿Qué es un corazón recto? Un corazón puro, un corazón limpio. Para poder entender qué es un corazón puro, un corazón recto, vamos a ver ahí en Gálatas, que muchas veces hemos citado esos versículos, y conocer un poco lo que es una persona justa. La persona justa es aquella que practica justicia para con Dios. Entonces tenemos que tener algunas cualidades como cristianos. ¿Y cuáles son? Por medio de la palabra obtenemos esos frutos. Y esta es la libertad que tenemos en Dios. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen para no hacer la voluntad de Dios. Los deseos de la carne, todo se opone a la voluntad de Dios. Pero aquí están las personas justas. Pero los que son guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Dice, manifiestas son las obras de los impíos, digamos así, ¿no? Parafraseando la palabra. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas los que son justos tienen el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los justos, ¿qué son? Los que son justos, ¿qué son? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya nosotros estamos muertos en nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero ahora, ¿para quién vivimos? Como dice Pablo, pero si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos con otros, envidiándonos unos con otros. Dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que es injusto, segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este justo heredará la vida eterna. Y algo que nos amonesta el apóstol Pablo, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si nos hubiésemos desmayado. No nos cansemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que seamos personas buenas, seamos personas dispuestas para la batalla, dispuestas para la guerra. No nos acobardemos ni nos cansemos de hacer la voluntad de Dios, porque Él es fiel y justo para darnos la victoria, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Todo aquel que se arrepienta y venga a mí, yo no lo echo fuera. Jesús está llamando a tu vida. Por eso dice, arrepiente de tus pecados. Bienaventurado aquel que confiesa sus pecados y son lavadas. En Apocalipsis dice que bienaventurado aquel que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esa es la verdadera salvación que puede obtener la persona que se arrepiente de sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a que se pongan a cuentas con Dios, que se pongan en paz con Dios, que haya esa disposición. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios ya está llamando a su pueblo, aún a su pueblo, ¿no? Porque también Israel, pues muchas veces se alejaba de Dios. Muchas veces Israel se iba sobre dioses ajenos. Y eso hacía ofender a Dios. Por eso dice, si tú eres cristiano, te arrepientes de tus pecados. Por si andas en caminos, en tus deleites o en tus pasiones, arrepiéntete de tus pecados. Y Dios está dispuesto a sanarte, a libertarte de toda angustia, de todo pecado, de toda maldad. Dios está llamando a un pueblo a que se ponga a cuentas y que haga la voluntad de Dios, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdona nuestras transgresiones
y sana nuestra tierra. Nos sana de toda adversidad, de todo pecado. Dios siempre está dispuesto que tengamos paz a nuestra vida, que tengamos paz. Y en Isaías 55 dice: y a todos los sedientos venid a las aguas, a todos los que no tienen dinero venid y comprar, comer, venid y comprar sin dinero, sin precio, sin vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero con lo que no es pan, y vuestro trabajo con lo que nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios está preparando tu banquete para que por la gracia de Él, dice que por gracia sois salvos. No nos cuesta nada, no nos cuesta, sino solo nos cuesta allegaos a Dios, acercarse a Dios, buscar a Dios, arrepiéntete y Dios te hará una persona recta delante de Él, justa, una persona que aunque estás tan sucio de maldad, que dice quizás algunas personas: yo no puedo llegar a Dios porque he sido una persona muy mala, pero dice que si tus pecados fueren así como carmesí, muy sucios, Jehová te va a perdonar tus pecados. Él, por más sucios que tengas tus pecados, Él te va a lavar, te va a blanquear y te va a dar vida en Cristo. Por eso debemos dar gracias a Dios, que Él es un Dios benevolente, lento para la ira y grande en misericordia. Hoy en esta mañana, pues quiero hacer una oración y decirte que Dios está dispuesto, está con los brazos abiertos diciendo: arrepiéntete, porque el tiempo se acerca. El tiempo es corto y quizás no tengas el tiempo cuando digas: por este momento no lo quiero hacer. Pero Dios es el único que sabe tu condición. Él sabe lo que estás pasando. Por eso te digo que hagas caso a la voz de Dios y arrepientes de tus pecados. Hoy sabemos que Dios perdona todo pecado, toda maldad, todo aquel, dice que aún al hechicero, al brujo, al encantador, aquel que practica el pecado, que si se arrepiente de sus pecados, Dios está dispuesto a perdonar. Y pídele perdón a Dios, dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, quiero que sanes mi familia, quiero que quites toda maldición de mi vida y perdona mis pecados y sana mi tierra, en el nombre de Jesús. Decláralo, porque Dios lo va a hacer con ese amor que Jesús nos perdona con su sangre y nos lava de todo pecado. Bien, pues esto es lo que tengo para compartirte. Espero que sea para edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios te siga bendiciendo y que Dios te siga dando vida, que te siga fortaleciendo en todos tus caminos, porque dice que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues el hombre puede entender el camino? ¿O cómo podemos guardar nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. Eso es lo que te invito a que sigas adelante. Dios te bendiga, y los que nos escuchan por YouTube tengan esa bendición. Que Dios los dé la fortaleza. Antes de terminar, vamos a recibir la bendición de Dios Padre. Y así como estamos, pónganse de pie para recibir la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Bendiciones y que pasen una bonita tarde. Amén.